Buenas tardes y sean muy bienvenidos todos nuestros televidentes de Noticiero 5 TV. En este día sábado 9 de marzo de 2019 les estaremos hablando sobre un tema muy interesante, lo que fue la economía en México en el periodo de 1940 a 1980, al igual que las sucesiones y cuestiones que estuvieron en torno junto con nuestros expresidentes. Vamos con nuestras compañeras Damaris Anaya y Adriana Rodríguez para que nos hablen un poco de lo que fue el modelo económico. Ahora voy a hablar de la etapa de crisis y agotamiento. Esta etapa comenzó con el gobierno de Luis Echeverría en 1970. El déficit externo rebasaba por un 4% del Producto Interno Bruto del país y la inflación se veía en una etapa de crecimiento como consecuencia de las tácticas militares aplicadas al movimiento estudiantil de 1968. La economía entró en un estado de crisis que habría de prolongarse más de lo previsto, la producción se redujo drásticamente y la inflación incrementaba en los últimos y conflictivos meses de un gobierno que no logró cumplir sus promesas de estabilidad. Al comenzar el gobierno de 1976 de José López Portillo, adoptó unas medidas de austeridad, de ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional, pero cuando se confirmó el descubrimiento de numerosas reservas petroleras, se cambió la política económica del país y se pasó de la depresión a la euforia. Mi nombre es Damaris Anaya y hoy les hablaré del crecimiento con inflación. En este modelo, las economías de las potencias se enfocaron en la producción para la guerra y dejaron de producir mercancías que exportaban a nuestros países latinoamericanos. Miguel Alemán Valdés impulsó con mayor fuerza este modelo económico al controlar en forma rigurosa la importación de bienes de consumo que permitió la entrada de bienes de capital. El aumento de los precios es mayor que el aumento de los salarios, lo que afectó el salario real de los trabajadores. El salario de los trabajadores llegó al nivel más bajo en 1945 y en 1951 perdió cerca de 50% de su poder adquisitivo. Ahora les hablaré del desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador es una etapa de modelo de desarrollo económico de sustitución de importaciones que abarca de 1959 a 1970. Gracias, compañeras. Ahora vamos con nuestra compañera Verónica Urtuzuastegui, que nos estará hablando sobre específicamente lo que fue el milagro mexicano, en qué año se llevó a cabo y lo que causó en nuestro México en aquel entonces. Gracias, Maylene. Yo les voy a hablar del milagro mexicano. Se le conoce milagro mexicano a lo que en economía se le llama el desarrollo estabilizador. Este duró de 1946 a 1970. Durante estos 24 años, México vivió en un gran crecimiento económico y social. Se trataba de un modelo económico que buscaba un constante desarrollo con una economía libre de inflación, déficits y devaluaciones. Todo lo que ocurrió durante esta época fue con el fin de lograr estabilidad económica. Hasta el día de hoy, esa ha sido la época de mayor crecimiento económico en nuestro país, y por eso se le conoce como milagro mexicano. Gracias, compañera. Por último, para terminar con este reportaje que les estuvimos preparando, hablaremos sobre algunas cuestiones que estuvieron en torno a nuestro expresidente Gustavo Díaz Ordaz, todo lo que dejó de legado en México y cómo actuó como presidente en aquel entonces. Vamos con nuestra compañera Chakti Peralta para que nos hable sobre este último tema. Voy a hablarles un poquito sobre el sexenio de nuestro expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Cuando piensas en ese sexenio, me imagino que solamente piensas en la matanza de Tlatelolco. Sin embargo, hay otros puntos importantes que es necesario recalcar durante este sexenio. Por ejemplo, ¿sabías que durante este sexenio se cambió la edad de derecho a voto de los estudiantes de 21 ahora a 18 años? También, gracias a nuestro presidente Ordaz y nuestra actriz María Félix, fue posible financiar el transporte público más usado en la Ciudad de México, conocido como el metro. Incluso durante este sexenio fueron las primeras olimpiadas realizadas en nuestro país y también se firmó el Tratado de Tlatelolco, que anuncia que no es permitido mantener armas nucleares en nuestro país.